Josefina Madrid, la primera amante de Bolívar en América. Josefina Madrid fue la primera amante de Bolívar en América. Lo sedujo por su inteligencia y le hizo mucho mal. Josefina conoció a su amado el 4 de agosto de 1813, al entrar el héroe en triunfo a Caracas, después de la fabulosa campaña de aquel año. Ella fue una de las jóvenes vestidas de blanco que arrastraron el carro triunfal y compartió el lecho de aquel guerrero a quien sus compatriotas reconocidos acababan de coronar de laureles y de otorgarle el título de Libertador. No era Josefina una mujer bella, pero sí ingeniosa e inteligente, quizá pensó que era capaz de todo cuanto hicieron las heroínas de la Revolución en Francia. Tal vez la fascinó la gloria, el esplendor y ambicionaba la inmortalidad. Oigamos a Ducoudray-Holstein, Bolívar pagó tributo al temperamento nacional, y, como la mayor parte de sus compatriotas, perdió a menudo tiempos preciosos en las alcobas de sus numerosas amantes. Se le acusa también de haber permanecido algunas veces días enteros acostado en su hamaca, en medio de una multitud de aduladores. Para distraer al dictador, esos cortesanos del poder inventaban historias a su gusto y lanzaban agudezas y sátiras sobre personas ausentes que habían tenido la desgracia de desagradarle. Los más importantes negocios estuvieron en las manos de sus aduladores, especialmente en las de la señorita Josefina, su conocida querida, mujer intrigante y vengativa. Yo he visto más de 100 veces a esta sirena, y debo confesar que no me explico la predilección del dictador por ella. Sus amores con Josefina duraron, sin embargo, hasta 18-19. En otra parte dice el mismo autor, aludiendo al descontento que por el año de 1814 se sentía en Caracas contra Bolívar. Otros se complacían en decir que las mujeres, entre otras la querida favorita de Bolívar, la señorita Josefina, llamada generalmente la señorita Pepa, ejercían grande influencia en los nombramientos de los diversos empleos de la República. Bastaba a muchos ser parientes o amigos de estas damas para obtener grados en el ejército y puestos lucrativos. Estos favores los disfrutaban, muy especialmente, como se comprenderá desde luego, ciertas personas desprovistas de méritos, y fue así como C.S. llegó a la más alta fortuna. Refiriéndose a cierto malogrado duelo de Bolívar con Montilla, en Los Cayos, agrega Ducoudray que habiendo encontrado al Libertador en la calle, después de cruzar varias palabras, éste le dijo, «Pero vamos a casa de mi dama», designando así la casa de la señora del coronel Juan Valdés. Bolívar, durante su dictadura, había nombrado a este oficial gobernador de La Guaira, en reconocimiento de ciertas relaciones que había tenido con su mujer. Por su parte, los venezolanos, refugiados después del desastre en la isla de Margarita, en su injusta acusación contra Bolívar, de fecha 2 de diciembre de 1814, dicen, sexto. Si con prontitud marchaba a las campañas, con no menos ligereza volvía a las capitales a recibir inciensos y pueriles obsequios. Entregado a placeres, desacreditaba la moral y se olvidaba de la causa pública. Josefina, como Manuelita la Bella, fue reina en cercana casa de campo, donde, rodeada de amigas, distraían los ocios del héroe. El Clarín Español de la Puerta, en 1814, puso fin a aquella muelle capua. Era preciso huir y huir a toda prisa, porque Boves tocaba a las puertas de Caracas. Josefina debió formar parte de aquella pavorosa emigración que salió de la capital huyendo de la guerra a muerte, y los peligros y trabajos que pasó, lejos de amilanarla, enardecieron su imaginación exaltada. Josefina se dirigió con su madre y hermana a Saint Thomas, y allí estuvo en frecuente correspondencia con Bolívar, quien le prometió avisarle su regreso a Venezuela. El 10 de abril de 1816, Bolívar, jefe de la expedición de los Cayos, hace alto en la isla de la Beata, con toda su escuadra. Ducoudray-Holstein, uno de los expedicionarios, refiere así el suceso: el general Bolívar es, como todos los caraqueños, muy dado a las mujeres, y tiene generalmente en su casa una, dos o más amantes, aparte de las que le gustan cuando va de un lugar a otro. Estos amores duran, ordinariamente, de 4 a 20 horas o una semana, pero la señorita Josefina fue una rara excepción en las costumbres del general. La había conocido desde 1813,
durante su dictadura, en cuya época tenía ella mucha influencia sobre él, como ya lo he dicho. Tan pronto, pues, como Bolívar fue reconocido como comandante en jefe por la Asamblea de los Cayos, escribió a Josefina, quien vivía con su madre y hermana en Saint Thomas, para que viniera a unirse con él sin demora, y difirió la salida de nuestra expedición día tras día, durante más de 6. Al fin, el comodoro Brión se impacientó y le declaró francamente que era necesario zarpar, y que no podía ni quería esperar más. Bolívar, por consiguiente, se vio obligado a salir sin su querida. Antes de llegar a La Beata, un barco ligero le trajo a Bolívar la grata nueva de que Josefina, con su madre y hermana, habían llegado de Saint Thomas a Los Cayos. Inmediatamente, Bolívar llamó a su cámara al comodoro Brión y permanecieron largo rato conferenciando. Brión era extremadamente opuesto a esperar a Josefina, a quien conocía desde Caracas, pero las instancias de Bolívar prevalecieron al cabo, y convino en esperarla. El complaciente Anzoátegui y Sublet se vistieron de gala y regresaron a Los Cayos en la goleta Constitución, que era muy velera, a buscar a Josefina. Josefina llegó al fin, al tercer día de Los Cayos, donde la Constitución hubo de permanecer un día, porque la dama no estaba preparada para el viaje. Bolívar se vistió en estilo soberbio y salió de nuestro buque para hacer la visita a la Constitución. Allí permaneció todo el día y la noche, y regresó al día siguiente a bordo de la Capitana, donde halló al comodoro, a mí y a los otros oficiales muy descontentos por haber perdido 4 días anclados. La complacencia de aquellos señores no tardó en tener su recompensa. Anzoátegui fue nombrado coronel comandante de la guarda del general Bolívar y Sublet elevado al grado de ayudante general del Estado Mayor. Después, Josefina tuvo tertulia en Margarita y en Carúpano, donde concurrían los miembros del partido personalísimo de Bolívar. Desembarcada la expedición patriota en Ocumare, comenzó el desastre. Bolívar parece que olvidó allí sus glorias y, pudiéramos decir, su deber, por salvar en aquel conflicto a su amada. Parque cuantioso, heridos, compañeros, ejército, todo lo abandonó, y se embarcó por la noche, precipitadamente, para Bonaire con algunos oficiales, una multitud de mujeres, y se vinieron aquí para consultar conmigo sus futuras operaciones. Como este suceso ha sido siempre piedra de escándalo contra Bolívar, veamos los documentos emanados de los testigos presenciales. Ante todo, conviene observar que Ducoudray Holstein escribió sus memorias lleno de rencor contra Bolívar, no hay que extrañar, pues, ciertas calumnias de su narración. Razones muy poderosas debieron decidir al jefe supremo a embarcarse sin dar sus últimas disposiciones en el ejército, y lo que es más, con abandono de algunos efectos de guerra que quedaron en la playa. La salida del Libertador de Ocumare, el año 1816, dice el general Sublet, es uno de los acontecimientos más obscuros, yo no me atrevo a referirlo porque mi memoria está sumamente debilitada. En este suceso se mezcló el amor, y usted sabe que Antonio, sin embargo del peligro en que estaba, perdió momentos preciosos al lado de Cleopatra. Luego que yo cubrí el campo y observé donde había hecho alto el enemigo, envié al Suru a la playa para que dijera al Libertador que el enemigo había hecho alto en la montaña y encendido sus fuegos, que estábamos sin novedad y que a las 2 de la mañana emprendíamos marcha para Choroní. Volvió al Suru con la noticia de que el Libertador se había embarcado, que la playa era una confusión, que el buque había cortado sus cables, que las gentes se habían echado al agua hasta ahogarse, que todo el armamento, pertrechos, imprenta, etc., estaba en la playa y que Salom no sabía qué hacerse. Veamos ahora cómo el mismo Libertador explicó este desastre en carta dirigida a Fernández Madrid el 6 de marzo de 1830, carta que puede considerarse como su testamento político. El hecho de Ocumare es la cosa más extraordinaria del mundo. Fui engañado a la vez por un edecán del general Mariño, que era un pérfido, y por los marinos extranjeros, que cometieron el acto más infame del mundo, dejándome entre mis enemigos en una playa desierta. Iba a darme un pistoletazo, cuando uno de ellos, M.R. Vidau, volvió del mar en un bote y me tomó para salvarme. Bolívar llegó al amanecer del 16 de julio a la isla de Bonaire, donde se le reunió Brión con los demás buques de la escuadra,
y el mismo día volvieron juntos a Choroní en la esperanza de hallar allí a Sublet, mas encontraron el pueblo en poder del enemigo y, al propio tiempo, supieron que MacGregor, con la división abandonada en Ocumare, había seguido marcha al interior. No le quedó, pues, otro recurso, dice O'Leary, que dirigirse a Giria, pero para esta navegación no bastaban los bastimentos que tenía a bordo, aun poniendo a la gente a media ración. Sin embargo, se dio a la vela en 2 pequeñas goletas, con la intención de desembarcar en alguna posesión española para proveerse, hasta por la fuerza, de los víveres que necesitaba. Acompañábanle su secretario privado y J. Gabriel Pérez, algunos oficiales y 3 señoras emigradas. A los pocos días avistaron la isla de Vieques, a inmediaciones de Puerto Rico. Una goleta, con bandera española, dobló la punta y al llegar a tiro de cañón se le obligó a soltar ancla y a enviar su comandante a bordo del Amariño. Bolívar, dándose a conocer al comandante, le dijo que nada tenía que temer si aceptaba la condición que le proponía, llevar a las señoras, Josefina, la madre y hermana, que estaban a bordo, hasta la altura de Saint Thomas y proporcionarles un bote para desembarcar en aquella isla. El comandante, que al saber que se hallaba en presencia de Bolívar solo esperaba su sentencia de muerte, cayó de rodillas y juró que dejaría a las señoras en cualquier lugar que ellas eligiesen. Hay que hacerle justicia a doña Pepa, dice Duarte Lavo. Ella no venía al continente al lado de Bolívar como una favorita junto a su amante. Ella creía venir como una víctima que se sacrificaba en aras de la patria, como parte de la columna invasora, a arrostrar los grandes peligros que iba a correr. El sexo desapareció para dar lugar al sectario. Era el embrión de una heroína imbuida por las grandes ideas de la antigüedad. Josefina llegó a Saint Thomas, y aquí terminan las noticias sobre ella. Está fuera de duda que Bolívar fue objeto de serias reconvenciones amistosas por parte de algunos de sus compañeros. Brión, que tenía cierto ascendiente sobre el Libertador, tal vez por las relaciones entre su padre y la familia de Bolívar, relaciones estrechadas en Puerto Cabello, Brión, decimos, influyó en el ánimo de Bolívar y le hizo comprender que para su obra era menester estar libre de los lazos del amor. Josefina fue relegada al olvido, y cargó con la culpa de lo ocurrido en Ocumare. A este precio, Bolívar borró aquel mal paso y aleccionado por la experiencia no tuvo entonces más amor serio y duradero que el de su patria, ni más pasión que la de libertar a la América. Cuando vio a Colombia, se acordó de sus mocedades, y brillaron las favoritas.